vamos a seguir acompañándote. Está Ángel Tolaba aquí con nosotros. Vamos a estar hablando acerca de lo que es el estatuto docente, la reforma particularmente de lo que es el estatuto docente, si esto ha sido consultado con los docentes o no, porque también hay un comunicado, una información de docentes autoconvocados que habla acerca de esto y de una necesidad de avanzar inconsultamente, ¿no? ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Mabel? Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo finalmente con esta circunstancia, con esta reforma del estatuto? Sí, en primer lugar, varias veces he venido ya anticipando lo que se venía, porque vamos hacia una época de reformas y me temo que en peores circunstancias a las llevadas ya en los años 90 con Juan Carlos Romero, Virgilio Choque, reformas que implicaron para el sistema educativo un gran perjuicio. Recordarás que en ese entonces reformaron el Estatuto del Educador, el régimen de licencia, la transferencia de la caja, la descentralización del sistema educativo, bueno, un montón de cuestiones que luego con el tiempo las consecuencias se han visto, bueno, de manera evidente, ¿no? Bueno, en esta etapa parece que el gobierno de Sáenz, en complicidad con la intergremial, van a iniciar este conjunto de reformas por uno de los capítulos del Estatuto del Educador, que es el capítulo referido a la modificación de la Junta de Clasificación. Algo que el 99% de los docentes en las escuelas desconoce. Es decir, que ya en la forma tenemos acá una reforma de espalda a la comunidad educativa frente a un organismo que viene totalmente cuestionado, porque te quiero recordar que en la anterior gestión la Junta de Clasificación recibió el beneficio de una prórroga en medio de unas denuncias penales por falsificación de certificación de títulos, esto y lo otro, durante la gestión Berruezo. Y los docentes reclamábamos ya elecciones inmediatas para renovar y que se investigue todo esto. No, el entonces Ministerio de Berruezo, del gobierno de Urtubey, prorrogó esa Junta de Clasificación y en esta Junta, durante la gestión de Sáenz, estábamos en medio de un periodo de convocatoria a elecciones. Es decir que acá otra vez de manera totalmente irregular, el Ministerio de Educación suspende las elecciones por un periodo aproximado de 2 meses para en el medio, luego de la convocatoria, de la presentación de agrupaciones ya para conformar listas, modificar las reglas de juego. Y esto nos preocupa porque la Junta de Clasificación es el organismo colegiado, son 10 miembros. La propuesta de entre gallos y medianoche del gobierno con el ministerio es la de duplicar la Junta. Una para primaria y sus modalidades y otras para secundaria. Y te decía que es el organismo que debiera defender, uno, el ingreso a organigrama del sistema educativo a través de cuadro de puntaje, es decir, un ingreso legal. Y otra debería defender la carrera docente, cosa que no pasa en absoluto, por las denuncias que te venía mencionando. Que dicho sea de paso, esta misma Junta ha sido denunciada, por ejemplo, por la quema de 1000 legajos. No sé si recordarás que se alegó como uno de los motivos para dar la continuidad desde el año 2020, 2021, y bueno, y por esa razón, por ejemplo, muchos docentes están reclamando que se mueva el cuadro de puntaje, pero por este decreto de Sáenz, bueno, no se puede hacer. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo con respecto a este punto de la reforma inconsulta es convocar para mañana a partir de horas 12 frente a la legislatura, porque este broche, este moño lo querría poner Senado para que quede ya consolidado como ley. ¿Esto se trata mañana supuestamente dentro del Senado provincial? Así estaba planteado en principio. De todas maneras, nosotros nos vamos a convocar para denunciar esto, repudiar, rechazar esta reforma inconsulta y exigir que se abra el juego con un debate que tiene que llevar a los establecimientos. Y te decía que esto es la punta del ovillo, porque paralelamente a esto se vienen dando otras reformas. No sé si recordarás que la semana pasada se incorporó por parte del senador de Capital los contenidos, una propuesta de contenidos para el nivel secundario obligatorio de educación financiera. Es decir, parece que todo el mundo se arroga el hecho de poder ser curriculista para introducir contenido en el sistema educativo y sin embargo la comunidad educativa, docentes, los estudiantes, los papás, la comunidad en general, no estamos siendo consultados para nada. Cuando acá los contenidos, por ejemplo, están en cuestión,
No solamente porque el gobierno de la provincia está, a través de algunos de sus políticos afines, tratando de introducir contenidos que no van al fondo de la cuestión, sino también porque se están modificando, por ejemplo, a propuestas del ministro Canepa, se está facilitando la incorporación de ONG y fundaciones internacionales, como la Fundación TED, para capacitar en educación emocional. La necesidad, Ángel, también de darle una vuelta rosca a lo que son los contenidos curriculares, más allá de que haya sido inconsulto. Digo, no es necesario avanzar en herramientas que a los chicos les permitan otro tipo de inserción, porque lamentablemente el mundo que se viene también está relacionado con el trabajo por cuenta propia en muchos casos, ¿no? El emprendedurismo. El emprendedurismo, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos. Bueno, sobre todo en provincias como Salta. Es necesario modificar de desempleo. Totalmente, en base a diagnósticos, por supuesto. Varias veces me ha invitado acá y yo citaba las cifras, por ejemplo, de las pruebas en calidad educativa, sí, ¿no? Que lo hemos hablado. De la provincia, del país, a nivel internacional. Bueno, los últimos resultados. Argentina en comprensión lectora, dentro de 79 países, en el lugar número 64. En dominio de las matemáticas, 71 en ese lote de países. En las pruebas de la UNESCO, las últimas que se hicieron, Argentina está por debajo de la media. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿qué tipo de organismo o de junta de clasificación está queriendo el ministerio, que es el encargado de garantizar un ingreso en regla al organigrama del sistema educativo, cosa que no hay, porque tenemos una precarización que se ha expandido, con el ingreso, por ejemplo, de docentes que son contratados como monotributistas para los diferentes programas, con ingreso de personal de los planes, que pueden estar años haciendo funciones de maestranza, pero nunca pasan a la condición de la planta permanente. Bueno, entonces lo que se está queriendo es la precarización. Y el otro punto de la calidad educativa, si estos son los índices de las evaluaciones internacionales de calidad que muestran a la provincia y al país muy allá debajo, estamos atacando con la incorporación de estos contenidos del emprendedorismo, la educación emocional, la educación financiera, estos temas, o directamente que nos inseremos y digamos qué tipo de educación queremos para las mayorías. Está claro entonces acá que el proyecto es simplemente precarizar más y por otro lado deteriorar la calidad educativa. Vos decías el tema de la incertidumbre. Bueno, es algo a lo que nos resistimos no solamente los docentes de la provincia de Salta, sino del país. Vos recordarás que ese era el planteo, por ejemplo, de la época de Mauricio Macri, a través del ministro Esteban Bullrich, diciéndole como mensaje a la población que nos tenemos que acostumbrar a esta época en que muy pocas cosas vamos a poder modificar, épocas de incertidumbre, y que nos tenemos que adaptar a lo que hay. Y bueno, la formación o los contenidos para poder adaptarnos a lo que hay sin pelear por mayores derechos es aprender estos contenidos de emprendedorismo, de educación emocional, con respirar hondo y gestionar las frustraciones, porque así lo presentan precisamente propios. Así que desde ya, por ejemplo, el sábado pasado, desde la Asamblea Provincial Docente, hemos sesionado, hemos hecho esfuerzo para esto y sacado un comunicado para convocar para el día de mañana precisamente, en primer lugar, rechazando esta reforma de la Junta Inconsulta y que se abra el juego, porque acá los docentes no podemos estar sustraídos a dar nuestro punto de vista. Denunciamos desde ya, por supuesto, la complicidad de la intergremial, que mañana también se apresta a seguir hundiendo el salario docente, porque está claro que se necesita discutir seriamente. Hoy en día el costo de la canasta total está llegando a los 190.000 pesos. Para no ser pobre no hay que estar debajo de los 95.000. Y hoy en día, fíjate vos, el gobierno nacional, en complicidad con la CETERA, está fijando un salario mínimo para el docente nuevo de 55.000 pesos. Claro. Es decir, cercano a la línea de la indigencia. Y esto nos preocupa porque es un viraje de la política salarial. Si antes simulaban y te presentaban un salario cercano a la línea de la pobreza como si fuera el gran mérito, ahora directamente lo están llevando a niveles históricos que nunca se han visto antes. Así que contra todo esto creo que lo tenemos que organizar y bueno, mañana hacer la punta para ver de sacar un documento y llegar a las escuelas porque esto recién comienza. El gobierno y el ministerio no debe creer que ya lo tiene consumado y totalmente terminada esta reforma.
No queremos que sea como los 90, en la época de Romero, con Virgilio Choque, que han venido con unas reformas que la hemos tenido por décadas.